Mi novia dijo, mi exnovio me llamó, quiere que vuelva con él, ¿podemos terminar ya? Un mes después me llamó llorando, el karma no tuvo piedad. Tengo 29 años y mi expareja, Celeste, tiene 27. Nuestra relación duró 1 año y medio. Si alguien me hubiera preguntado hace 2 meses cómo iba mi vida, habría respondido que estaba pasando por uno de los mejores momentos que había tenido. Tenía un trabajo estable, una relación tranquila y una rutina que, aunque sencilla, me hacía feliz. Nunca fui una persona que necesitara grandes lujos, para mí era suficiente llegar el viernes, salir con mi novia a cenar, ver una película el fin de semana o simplemente caminar por el parque mientras hablábamos de cualquier cosa. Con Celeste todo parecía avanzar de manera natural. No hablábamos de casarnos todavía, pero sí de mudarnos juntos cuando ambos tuviéramos un poco más de estabilidad económica. Incluso ya habíamos hecho cuentas sobre cuánto necesitábamos ahorrar para rentar un departamento más grande que el que yo tenía. Por eso jamás imaginé que todo terminaría de un momento a otro. Desde el principio hubo un tema que aparecía constantemente en nuestras conversaciones. Su exnovio. Se llamaba Iván. Según Celeste, esa relación había sido un desastre de principio a fin. Me contó que estuvieron juntos casi 3 años y que los últimos meses fueron especialmente difíciles. Decía que discutían por cualquier cosa, que él era inmaduro, impulsivo y que siempre encontraba la forma de convertir un problema pequeño en una pelea enorme. Recuerdo que la primera vez que me habló de él lo hizo casi con alivio. Nunca había conocido a alguien tan complicado, me dijo mientras tomábamos café una tarde. Salir de esa relación fue lo mejor que pude hacer. Yo no hice demasiadas preguntas. Nunca me gustó indagar demasiado en las relaciones pasadas de las personas. Todos tenemos una historia antes de conocer a alguien, y mientras esa historia realmente haya quedado atrás, no veía ningún problema. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar algo curioso. Celeste hablaba de Iván con muchísima frecuencia. No porque lo extrañara. Todo lo contrario. Siempre era para criticarlo. Si estábamos viendo un programa donde aparecía alguien distraído, decía. Así era Iván. Era incapaz de hacer bien una sola cosa. Si hablábamos de alguien irresponsable, inmediatamente hacía la comparación. Me recuerda a mi ex. Si pasábamos frente a una motocicleta de reparto, soltaba algún comentario como: seguro Iván terminaría chocándola. Al principio me parecía normal. Supuse que todavía estaba procesando aquella etapa de su vida. Pero con los meses las críticas no disminuyeron. Al contrario. Cada vez parecían más específicas. Celeste trabajaba como barista en una cafetería bastante conocida del centro de la ciudad. Le gustaba ese empleo porque el ambiente era tranquilo y la mayoría de sus compañeros eran personas con las que se llevaba bien. Yo acostumbraba visitarla 1 o 2 días por semana cuando salía del trabajo. Pedía un café, hablábamos unos minutos y el lugar no estaba lleno y después me iba para no distraerla demasiado. Todo cambió cuando la empresa donde trabajaba Iván consiguió un contrato para hacer entregas en esa cafetería. De un día para otro empezó a aparecer casi todos los días. La primera vez que Celeste me lo contó llegó a mi departamento visiblemente fastidiada. No sabes quién empezó a venir al trabajo. La miré con curiosidad. ¿Quién? Rodó los ojos antes de responder. Iván. Pensé que aquello la haría sentir incómoda. Creí que me diría que estaba buscando cambiar de turno o que hablaría con su jefe para evitar encontrárselo. Pero no. En lugar de eso comenzó a burlarse de él. Entró cargando unas cajas y casi las tira todas. Se echó a reír. El muy idiota no sabe ni trabajar. Yo también sonreí. No porque el comentario me pareciera especialmente gracioso, sino porque imaginé que era su manera de quitarle importancia al asunto. Los días siguientes siguieron igual. Cada vez que nos veíamos tenía una nueva historia sobre Iván. Boy confundió un paquete. Boy casi se tropieza con la puerta. Boy llegó con el uniforme todo arrugado. No entiendo cómo sigue teniendo trabajo. Siempre terminaba llamándolo idiota. Era casi una costumbre.
En otra ocasión me dijo. El otro día me habló para preguntarme una tontería y de verdad creo que nunca aprendió a lavarse los dientes. Le olía horrible la boca. Hizo una cara de asco mientras lo decía. No entiendo cómo alguien puede descuidarse tanto. Yo respondí con una pequeña risa incómoda. Había algo que empezaba a parecerme extraño. Si realmente esa persona le resultaba tan desagradable, ¿por qué hablaba tanto de él? No quise darle demasiadas vueltas. Cada persona procesa las relaciones pasadas de forma distinta. Además, Celeste nunca me dio motivos para desconfiar. Nunca ocultó el teléfono. Nunca desaparecía durante horas. Nunca cancelaba planes sin explicación. Nuestra relación seguía siendo buena. O al menos eso creía yo. Con el paso de las semanas noté otro detalle. Celeste sabía demasiadas cosas sobre Iván. Sabía exactamente a qué hora llegaba a la cafetería. Sabía qué rutas hacía. Sabía cuándo descansaba. Sabía cuándo cambiaba de motocicleta. Sabía incluso cuando parecía cansado o de mal humor. Una tarde, mientras caminábamos después de cenar, decidí preguntarle. ¿No que tratabas de evitar verlo? Ella respondió con total naturalidad. Es imposible. Tiene que entrar hasta la bodega para entregar los paquetes. La explicación sonó lógica. No insistí. Jamás fui una persona celosa. Siempre pensé que cuando empiezas a desconfiar de alguien sin pruebas, la relación ya está condenada. Prefería confiar. Y confiaba plenamente en Celeste. Incluso ella me decía con frecuencia que una de las cosas que más le gustaban de mí era que nunca intentaba controlarla. Contigo siento paz, me dijo una noche mientras veíamos una película. Después de todo lo que viví con Iván, necesitaba una relación tranquila. Esas palabras me hicieron sentir que todo iba por buen camino. Nunca imaginé que, mientras me decía eso, las cosas ya estaban empezando a cambiar dentro de ella. Todo ocurrió un martes por la tarde. Estaba terminando mi jornada laboral cuando recibí un mensaje suyo. ¿Puedes venir hoy a mi casa? Necesito hablar contigo. El mensaje era muy diferente a los que solía enviarme. No había corazones. No había un te extraño. No había ningún emoji. Solo esa frase. Le respondí que sí. Durante el camino pensé que quizá había tenido un problema en el trabajo o una discusión con algún familiar. Incluso compré su chocolate favorito antes de llegar. Era una costumbre que tenía cuando la veía estresada. Llegué alrededor de las 7. Ella abrió la puerta casi de inmediato. Lo primero que noté fue que no sonrió. Tampoco me abrazó. Simplemente se hizo a un lado para dejarme pasar. Gracias por venir. Su voz sonaba extrañamente seria. Entré y me senté en la sala. La casa estaba completamente en silencio. Ella permanecía sentada frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Sentí una inquietud difícil de explicar. ¿Qué pasó? Celeste respiró profundamente antes de responder. Necesito decirte algo. Esperé. Pensé que tal vez había perdido el trabajo. O que algún familiar estaba enfermo. Jamás imaginé lo que estaba a punto de escuchar. Después de unos segundos levantó la vista. Iván me llamó. Fruncí el ceño. ¿Y qué quería? Hubo otro silencio. Entonces dijo, con una calma que todavía hoy me cuesta entender. Quiere que vuelva con él. Esperé el resto de la frase. Creí que terminaría diciendo que lo había rechazado. Pero no. Lo siguiente fue una pregunta que me dejó completamente paralizado. ¿Podemos terminar ya? Sentí que el estómago se me hacía un nudo. La miré sin saber si había escuchado bien. ¿Cómo dices? Ella mantuvo la misma expresión. No estaba llorando. No parecía confundida. Solo hablaba con una tranquilidad que hacía todo aún más difícil de entender. Quiero volver con Iván. La observé completamente desconcertado. Pero, tú llevas más de un año diciéndome que era un pésimo novio. No respondió.
Decías que era tóxico. Silencio. Que era un idiota. Nada. Que no sabía trabajar. Seguía callada. Que hasta te daba asco porque le olía mal la boca. Finalmente levantó la mirada. Todo eso es verdad. Me quedé inmóvil. Ella continuó hablando. Pero no puedo controlar lo que siento. Respiró hondo antes de seguir. Cada vez que lo veía entrar a la cafetería sentía algo que intenté ignorar durante semanas. Desvió la mirada hacia la ventana. No sé cómo explicarlo, era un impulso. Una atracción que nunca desapareció. Yo seguía sin poder procesar lo que estaba escuchando. Entonces dijo la frase que terminó de romperme por dentro. No puedo hacer como si ya no me importara. Cada vez que lo veo siento deseos de volver con él, y prefiero terminar contigo ahora antes que seguir engañándome. En ese instante entendí que aquella conversación no era para pedir mi opinión. Celeste ya había tomado la decisión antes de que yo cruzara la puerta de su casa. Me quedé sentado durante unos segundos sin decir absolutamente nada. No porque estuviera pensando en una respuesta inteligente. Simplemente porque mi cabeza no era capaz de procesar lo que acababa de escuchar. 1 año y medio de relación acababa de terminar en menos de 10 minutos. No había una infidelidad descubierta. No había una pelea enorme. No había un problema que lleváramos arrastrando durante meses. Todo terminaba porque el hombre del que Celeste llevaba 1 año hablando mal había decidido volver a buscarla. Y ella había aceptado. Levanté la vista y la miré. Esperaba encontrar alguna señal de duda en su rostro. Algo que me hiciera pensar que todavía podía cambiar de opinión. Pero no. Su expresión era tranquila. Parecía una persona que ya había tomado una decisión días atrás y únicamente estaba cumpliendo con decirla en voz alta. Me puse de pie lentamente. Las piernas me pesaban. Tomé las llaves que había dejado sobre la mesa cuando llegué. Celeste levantó la mirada. ¿No vas a decir nada? Durante unos segundos pensé en preguntarle cómo era posible que durante 1 año y medio me hubiera repetido una y otra vez que Iván era un desastre. Pensé en recordarle todas las veces que lo llamó inmaduro. Las ocasiones en las que decía que era incapaz de conservar un trabajo. Las veces que se burló diciendo que ni siquiera sabía hablar con la gente. Incluso recordé cuando hizo aquella mueca de asco diciendo que le olía horrible la boca. Pero entendí algo. Nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Cuando alguien ya decidió irse, discutir solo sirve para alargar el dolor. Así que la miré unos segundos más y respondí con la mayor calma que pude reunir. Bien, solo no me busques cuando todo se vaya a la mierda. Ni siquiera levanté la voz. No fue una amenaza. No fue un deseo. Solo fue lo primero que salió de mi cabeza. Ella me observó durante un instante. Después sonrió. Y, para mi sorpresa, se echó a reír. No fue una risa nerviosa. Fue una risa de burla. Negó con la cabeza como si yo acabara de decir la tontería más grande del mundo. Vaya, qué rencoroso saliste. No respondí. Ella continuó hablando. Aprende a perder contra otro hombre. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella antes de salir. No giré la cabeza. No respondí. No sentí la necesidad de tener la última palabra. Abrí la puerta y simplemente me fui. Mientras bajaba las escaleras me di cuenta de que seguía sosteniendo la bolsa con el chocolate que le había comprado antes de llegar. Me quedé viéndola unos segundos. Había pasado por una tienda únicamente porque quería verla sonreír. ¡Qué ironía! Terminé dejándolo sobre una banca que estaba afuera del edificio. No tenía sentido llevármelo. Subí al coche y conduje hasta mi departamento. No puse música. No llamé a nadie. Solo manejé en silencio. Había demasiadas preguntas en mi cabeza. La principal era una. ¿Cómo era posible que durante 1 año y medio hubiera hablado tan mal de Iván para terminar regresando con él? No encontraba ninguna explicación lógica. Cuando llegué a mi departamento lo primero que hice fue apagar el teléfono. No quería hablar con nadie.
Sabía que si llamaba a algún amigo iba a terminar contando toda la historia y, sinceramente, ni siquiera yo entendía lo que había pasado. Esa noche dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la tranquilidad con la que me dijo: quiero volver con él. Lo que más me dolía no era que hubiera elegido a otra persona. Lo que me destruía era darme cuenta de que probablemente llevaba semanas pensando en eso mientras seguía viéndome como si nada pasara. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Había un solo mensaje de Celeste. No era una disculpa. No era una explicación. Solo decía: gracias por entender. Ni siquiera respondí. Borré el mensaje. No porque quisiera hacerme el fuerte. Simplemente porque ya no tenía nada que decir. Los primeros días fueron bastante difíciles. Había momentos en los que, por costumbre, tomaba el teléfono para enviarle algún mensaje. Luego recordaba que ya no tenía sentido. También me descubrí varias veces pensando en contarle algo que había ocurrido en el trabajo. Era increíble cómo una persona podía formar parte de tu rutina durante tanto tiempo y desaparecer de un día para otro. Pero decidí hacer algo. Me prometí que no iba a quedarme encerrado lamentándome. Empecé a aceptar horas extra en el trabajo. Volví a salir a correr por las mañanas. Retomé algunos libros que había dejado a medias. Los fines de semana comencé a salir con amigos a los que casi no había visto durante mi relación. No intentaba demostrarle nada a nadie. Solo quería mantener mi mente ocupada. 3 días después de la ruptura ocurrió algo que, siendo sincero, ya esperaba. Un compañero del trabajo se acercó durante el almuerzo. Oye, ¿ya viste la nueva foto de perfil de Celeste? Negué con la cabeza. No. Está con Iván. No respondí. Cuando llegué a casa tuve curiosidad. Entré a la aplicación y, efectivamente, había cambiado la fotografía donde aparecíamos juntos. Ahora estaba abrazando a Iván. Sonriendo. Como si nunca hubiera existido yo. No voy a mentir. Sí me dolió. No porque hubiera cambiado la foto, sino por la velocidad. Solo habían pasado 3 días. 3. Fue ahí cuando entendí que, probablemente, la decisión ya llevaba tiempo tomada. Esa misma noche eliminé a Celeste de todas mis redes sociales. No la bloqueé. No publiqué indirectas. No escribí frases de despecho. Simplemente dejé de seguirla. Pensé que era la mejor forma de cerrar ese capítulo. Sin embargo, eso no impidió que algunas personas me contaran cosas. No porque yo preguntara, sino porque varios amigos en común seguían teniéndola agregada. Cada 2 o 3 días alguien me decía algo parecido. Hoy subió una foto con Iván en un restaurante. Ahora fueron al cine. Publicó una historia donde él le llevó flores. Subió otra donde están tomando café. Al principio esas conversaciones me molestaban. Después simplemente respondía con un qué bien y cambiaba de tema. Con el paso de los días dejaron de comentármelo. Supongo que entendieron que yo ya no quería saber nada. Aunque, por alguna razón, seguía llegando información. Un compañero del trabajo me dijo riéndose: creo que Celeste ya convirtió sus redes en un álbum de Iván. Le pregunté por qué. Porque todos los días sube algo con él. Todos los días. Desayunando. Comiendo. En el parque. En el cine. En el supermercado. En una cafetería. Parecía que cada salida necesitaba convertirse en una publicación. Yo solo escuchaba. Ya no sentía la necesidad de revisar nada. Si ella había decidido regresar con el hombre que, según sus propias palabras, era un desastre, era asunto suyo. Mi vida tenía que seguir. Y poco a poco empezó a hacerlo. Las semanas pasaron. El trabajo iba bien. Había recuperado la costumbre de hacer ejercicio. Incluso comencé a dormir mejor. No voy a decir que ya la había olvidado. Mentiría. Todavía había momentos en los que recordaba alguna conversación o algún lugar al que habíamos ido juntos.
pero ya no era ese dolor constante de los primeros días. Era más bien una sensación de decepción. Nada más. Hasta que pasó algo curioso. Un sábado, mientras desayunaba con un amigo, él sacó el tema sin que yo preguntara. Oye, ¿Celeste está bien? Lo miré confundido. No tengo idea. Es que dejó de subir cosas. Me encogí de hombros. Y se me hizo raro. Durante un mes publicó diario fotos con Iván. Literalmente diario. Y de repente, nada. No le di importancia. Pensé que simplemente se había cansado de publicar. O quizá había decidido disfrutar su relación sin estar enseñándola todo el tiempo. Había muchas explicaciones posibles. Así que seguí con mi vida. Los días continuaron pasando. Nadie volvió a mencionar a Celeste. Y, por primera vez desde la ruptura, sentí que todo aquello empezaba a quedar atrás. No tenía idea de que ese silencio repentino en sus redes no significaba que todo estuviera bien. En realidad, era el principio de algo que jamás imaginé, y que muy pronto terminaría llevándola a marcar mi número otra vez. Seguía trabajando, hacía ejercicio y, poco a poco, dejé de pensar en ella todos los días. Por eso me sorprendió muchísimo cuando una tarde mi teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. Me quedé mirándolo unos segundos. Pensé en no contestar. Al final lo hice. Hola. Hubo unos segundos de silencio. Después escuché su voz. Sonaba completamente diferente a como la recordaba. Hola, ¿cómo estás? Era extraño escuchar una pregunta tan normal después de todo lo que había pasado. Respondí con la misma tranquilidad. Bien. ¿Y tú? Ella no respondió la pregunta. Respiró profundamente antes de hablar otra vez. ¿Podría quedarme en tu casa unos días? Fruncí el ceño. Esa era la última cosa que esperaba escuchar. ¿Qué? Solo unos días, mientras soluciono unas cosas. Me quedé en silencio unos segundos. Luego pregunté lo más obvio. ¿Y qué pasó con Iván? No respondió enseguida. Lo único que escuché fue un sollozo. Después otro. Y finalmente comenzó a llorar. Lo odio. Su voz estaba completamente quebrada. Soy una idiota. No dije nada. Simplemente esperé. Ella siguió hablando entre lágrimas. Me dejé llevar, pensé que esta vez todo sería diferente. Volvió a llorar. Empezamos a salir otra vez y tuvimos relaciones en el trabajo. Guardó silencio unos segundos. Nos descubrieron. Sentí un pequeño sobresalto. Nos despidieron a los 2 ese mismo día. Continuó hablando casi sin respirar. Como ninguno tenía trabajo, me fui a vivir con él. Yo seguía escuchando. Me llevaba a restaurantes, me decía que él se iba a encargar de todo, que no me preocupara por el dinero. Volvió a llorar. Hasta abrimos una cuenta conjunta porque decía que era una forma de demostrar confianza. Ya empezaba a imaginar hacia dónde iba la historia. ¿Y luego? Escuché cómo intentaba contener el llanto. Hace 4 días me dijo que fuera a comprar la comida de toda la semana. Hizo otra pausa. Cuando regresé, su voz volvió a romperse. El departamento estaba vacío. No entendí. ¿Vacío? Sí, completamente vacío. Lloraba tanto que por momentos apenas podía hablar. No dejó ni un solo mueble. ¿Qué? Nada. ¿Cómo que nada? Se llevó la cama, el refrigerador, la televisión, la mesa, las sillas, hasta los utensilios de cocina. No podía creer lo que estaba escuchando. En 3 horas vació todo el departamento. Respiró agitadamente. También sacó todo el dinero de la cuenta conjunta. No tengo nada, Damián. Nada. Estoy durmiendo en el suelo porque ya no tengo cama. Y no puedo seguir pagando el alquiler. Hubo unos segundos de silencio. Entonces respondí con el mayor sarcasmo que pude. Bueno. Tomé aire.
Debe haber sido una enorme sorpresa descubrir que el exnovio hijo de perra del que llevabas 1 año y medio diciéndome que era un hijo de perra, terminó comportándose exactamente como un hijo de perra. Guardé un segundo de silencio. Jamás lo habría imaginado. Ella comenzó a llorar todavía más fuerte. Lo sé. Lo sé. Fui una estúpida. No respondí. Ella siguió desesperada. Sé que lo nuestro no debió terminar así. Entiéndeme. Fueron mis impulsos. Respiró con dificultad. Yo realmente no quería hacerte daño. Después dijo algo que, sinceramente, hizo que dejara de tomarla en serio. De hecho, sospecho que Iván me hizo algún tipo de brujería. Parpadeé. ¿Qué? Sí. ¿Algún amarre o algo así? No era normal lo que sentía cuando lo veía. Era como si no pudiera controlar mi cabeza. Tuve que contener una risa incrédula. ¿Brujería? Después de todo lo que había hecho, ¿esa era su explicación? Ella continuó. Por favor. Déjame quedarme contigo. Solo unos días. Te prometo que después buscaré otro lugar. Cerré los ojos un momento. Recordé perfectamente la última vez que la había visto. Aprende a perder contra otro hombre. Esas palabras seguían muy presentes. Abrí los ojos y respondí con calma. No. Ella guardó silencio. Continué hablando. Jamás. Así que no me molestes otra vez. Pensé que la conversación terminaría ahí. Pero entonces dijo algo que me hizo fruncir el ceño. Pues voy a acampar afuera de tu casa hasta que me dejes entrar. Antes de que pudiera responder. Colgó. Miré el teléfono unos segundos. Sinceramente pensé que solo era una amenaza impulsiva. Así que seguí trabajando. Cuando terminé mi jornada conduje hasta mi departamento como cualquier otro día. Pero apenas estacioné el coche entendí que no estaba bromeando. Ahí estaba. Sentada sobre una maleta. Con una mochila a un lado. Al verme levantó la cabeza de inmediato. Se puso de pie y caminó hacia mí. Damián, por favor. Seguí caminando. Necesitamos hablar. No respondí. Solo escúchame 5 minutos. Saqué las llaves. Abrí la puerta del edificio. Ella me siguió. Por favor. Entré. Subí las escaleras. Abrí la puerta de mi departamento. Entré. Y la cerré. No le dije una sola palabra. Durante los siguientes minutos escuché cómo golpeaba la puerta. Primero suavemente. Luego un poco más fuerte. Damián. Por favor. Solo déjame entrar esta noche. No respondí. Preparé un café. Me senté junto a la ventana. Aproximadamente 1 hora después comenzó una tormenta enorme. Llovía con muchísima fuerza. El viento golpeaba las ventanas. La temperatura bajó bastante. Escuché nuevamente su voz desde afuera. Esta vez lloraba. Damián. Hace mucho frío. Por favor. Solo esta noche. Me acerqué a la ventana. La vi completamente empapada. Intentaba cubrirse con una chamarra que ya estaba totalmente mojada. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Ella volvió a suplicar. Por favor. No tengo a dónde ir. Yo seguía sosteniendo mi taza de café caliente. La observé durante unos segundos. Después cerré la cortina. Volví a sentarme. Y continué bebiendo mi café en silencio. No sentía satisfacción. Tampoco lástima. Solo recordé la última frase que me había dicho antes de abandonar nuestra relación. Aprende a perder contra otro hombre. Esa noche siguió golpeando la puerta durante bastante tiempo. Poco a poco los golpes dejaron de escucharse. No sé en qué momento dejó de insistir. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, abrí la puerta. Ya no estaba. Solo quedaban algunas marcas de agua en el piso donde había pasado la noche. Nunca volví a verla.
Meses después supe por un amigo en común que había conseguido trabajo en otra cafetería, bastante más pequeña que la anterior. También me contó algo que me pareció casi imposible de creer. Al parecer, su padre, que era un hombre extremadamente religioso, estaba convencido de que la vida de su hija era un desastre porque se había alejado de la fe. Según él, la mejor solución era que ingresara a un convento y dedicara su vida a la religión. No sé si aquello llegó a ocurrir o solo fue una idea suya. Tampoco me interesó averiguarlo. Porque para entonces ya había entendido una lección importante. Cuando alguien te demuestra quién es, créelo la primera vez. Celeste cambió una relación estable por un impulso. Se burló de mí cuando le advertí que no me buscara si todo salía mal. Y cuando exactamente eso ocurrió, esperaba que yo resolviera las consecuencias de las decisiones que ella misma tomó. Pero hay errores que no se arreglan con un perdón. Y hay puertas que, una vez cerradas, nunca deberían volver a abrirse.